Hola, hola querida apasionada, y llegó el momento que estabas esperando con muchas ansias, viendo la hora, desesperada. Ya llegó. Y con esto comenzamos con nuestro segmento de entrevistas a maestros apasionados. Y qué más que comenzar este momento de entrevistas con nuestro querido profesor Danilo. El profesor Danilo es un docente de la Universidad Cayetano Heredia, una universidad muy buena aquí en Lima, Perú, y nos va a compartir muchísimas cosas, nos va a ayudar a resolver algunas dudas. Así es que, profesor Danilo, bienvenido. Buenas noches, María Claudia. Un gusto estar aquí para compartir una conversación que vamos a tener y poder aportar, intercambiar ideas y poder sugerir algunas situaciones de trabajo en estos momentos de crisis para la humanidad y también el impacto que tiene en la educación y sobre todo en la educación escolar. Ay, muchas gracias a usted por compartir estos momentos con nosotras. Y bueno, les cuento que hoy hablaremos de competencias, hablemos de evaluación, que es algo que nos tiene locas. Así es que las invito a quedarse en todo el video, porque va a estar súper interesante. Así es que comencemos ya. Bueno, profesor, la primera pregunta. ¿Será importante que el directivo o el coordinador o el encargado de una institución tenga que hacer un diagnóstico con relación al acceso a la tecnología que tienen los alumnos? ¿Qué dice usted? Sin duda, los diagnósticos son necesarios e importantes en todo aspecto, ¿no? Parte de los procesos para lograr algo de calidad, siempre tenemos que partir del diagnóstico. En las sesiones o en las clases presenciales, los profesores también hacen su diagnóstico de los niños en una ficha integral, registran algunos datos de contexto familiar, personal, sobre el tema de su salud, la distancia de la escuela que tienen los niños para trasladarse a la escuela, también la vivienda, el tipo de vivienda, los ingresos familiares. Son importantes estos diagnósticos para poder organizar todo el tema curricular, desde una sesión, una actividad permanente, una actividad curricular, que permiten tener idea de lo que hay que hacer para poder hacer significativos los procesos en la escuela. Y si se trata hoy de hacer un diagnóstico de la tecnología, del uso de recursos y maquinarias que tienen las familias de los niños a cargo que están en una escuela, también es importante el diagnóstico que se debe hacer de parte de una escuela o del director o del promotor de la tecnología que tienen los maestros, del manejo que tienen los maestros sobre la tecnología. Porque, ¿qué pasaría si una escuela quiere brindar una educación remota a través de Internet y solamente el 30% de docentes tiene Internet o tiene una laptop en casa o una PC en casa? Y eso sería complicado para poder hacer una atención de una educación remota. Por otro lado, el diagnóstico importante que hay que hacer sobre las familias de los estudiantes que atiende una institución educativa. ¿Cuántas de estas familias tienen internet? ¿Cuántas tienen el acceso a maquinarias? Si yo tengo una familia que tiene 4 niños o tiene 3 niños y solamente tengo una laptop y hago las clases en el mismo horario porque son de distintos grados, uno de ellos o más de uno de ellos se va a perjudicar en este proceso. Ante ese diagnóstico, lo que tiene que hacer la institución educativa es ver la mejor estrategia de cómo va a brindar la atención a los niños y a las niñas en distintos horarios, en distintos momentos, compartidos para un ciclo, y determinar esa situación que los lleve a buen puerto de lo que tenemos que hacer. Les señalo un caso, por ejemplo, ¿no? Un director que tenía 12 maestros, había solamente el 50% tenían una PC en casa, pero en la escuela privada, en este caso, tenían un laboratorio donde había 15 computadoras. Lo que hizo el director, el promotor, es darle las computadoras que la lleven a casa
porque ya los maestros no estaban en condiciones de comprarlas, sino que la escuela dotó a los profesores de esa herramienta muy importante. Qué excelente idea del director y creo que me encanta de lo que usted nos ha compartido, el hecho de que si yo como directivo quiero implementar una plataforma, implementar una forma de trabajo remoto, pues tengo que iniciar sí o sí desde primero diagnosticar a mis maestros, ¿no? ¿Cuál es su acceso a internet? ¿Tienen, no tienen? ¿Computadora, solo celular? Y luego comenzar a analizar cuál es la situación de los alumnos, ¿no? Y en función de esta realidad, pues comenzar a planear un plan de acción. Excelente, me encantó. Creo que ustedes también apasionadas, coméntame acá abajo si te pareció excelente esta respuesta, si te aclaró. Bueno, vamos con esta segunda pregunta que muchos tenemos como algunos conflictos. Estamos pensando que quizás esta clase que yo voy a preparar de manera remota va a ser igual a una clase presencial. Me pregunto, ¿será igual una clase presencial que una clase remota? ¿Tendrá que durar 45 minutos de hora pedagógica? ¿Y cómo la programo? ¿Tengo que seguir todos mis procesos? ¿Cómo lo tengo que hacer? Ayúdenos, profesor. Bien, hay que deslindar y sí hay que ser enfático que no es igual diseñar una sesión para un proceso presencial que para un proceso virtual. En un proceso virtual, como saben los maestros y las maestras, tienes que preparar tu sesión, los recursos los tienes a la mano, estás frente a los niños, si son 10, 15, 20 o 30 niños, tienes una interacción, te das cuenta de las situaciones que se pueden dar en un determinado momento, un problema de conducta, un problema de salud, una inquietud de algún niño o una niña, y preparas tu clase siguiendo unos procesos de acuerdo a la sesión, de acuerdo al área que te ha tocado impartir, y entonces tú tienes el manejo a la mano de poder resolver alguna situación que se pueda presentar, habiendo planificado incluso y que se presentan en una sesión presencial. Entonces, ahí tenemos sesiones, sabemos los maestros que la atención y concentración de los niños hay un promedio de minutos de acuerdo a las edades también y a la calidad y la significatividad de la sesión. En lo virtual, las cosas son distintas. Podríamos hablar de esta educación remota o virtual, pero si estamos haciendo uso del Internet vía una herramienta, por ejemplo, que es el Zoom, o estamos haciendo la televisión como lo viene haciendo el Ministerio de Educación, o que lo estamos haciendo por radio, que se está haciendo en el caso de algunas zonas rurales. La situación es distinta. No necesariamente se van a colocar los procesos, sino se van a dar información, se va a dar orientación. Es cierto, con un proceso que puede ser el inicio, el proceso y la salida, por ejemplo, presento la sesión o la clase o la temática, el propósito, luego doy unas pautas, orientaciones y cierro con algunas ideas o actividades que luego voy a acompañar por vía WhatsApp, por vía celular, por vía internet o correo electrónico. Pero no podría, digamos, en una sesión por internet, en este caso, dar con todos los procesos porque hay una parte donde hay que preguntar, donde hay que interactuar, donde hay que trabajar en grupo, que eso es muy difícil, ¿no? Entonces, vemos con mucho entusiasmo que se preparan sesiones, se graban sesiones con todos los procesos, pero nosotros no podemos ver si los niños están interactuando, si los niños están concentrados en eso, porque es como una secuencia casi ilimitada. Ustedes pueden ver, apreciar en las sesiones que el Ministerio de Educación está implementando a través de la televisión, duran 20 minutos, 25 minutos e incluso hay cortes comerciales en las cuales el nivel de concentración es otro ante un aparato de televisión. El Internet también tiene sus serias dificultades, falla la línea, se cuelga el Internet y pueden haber situaciones distintas o en casa lo llama la mamá, ocurre algo en la casa. Son situaciones que no podemos manejar
y entonces hay que ser muy preciso, muy puntual y más bien acciones que luego posteriormente podemos acompañar para reforzar o complementar el proceso o el aprendizaje que quisiéramos emprender con nuestros niños y con nuestras niñas. Excelente esta respuesta también porque nos aclara que definitivamente una sesión virtual y una presencial son totalmente diferentes. Entonces, bajo esta mirada, pues obviamente no voy a pretender que un niño pequeño, sobre todo de primera infancia, esté pues ahí pegado mirándote por un periodo muy largo de, no sé, 40 minutos, 45 minutos, inclusive 30, ¿no? Excelente esa precisión para que realmente nosotros al crear estos videos, pues seamos muy reales en cuanto a los periodos de atención y concentración que tienen nuestros niños. Si de por sí, como usted dice, en el aula a nivel presencial ya nos costaba que estén sentados y nos escuchen en sus casitas con tantos distractores, definitivamente es casi imposible que lo hagan. Así es que cuánta importancia es comenzar a cambiar este chip, ¿no? Va a ser diferente, probablemente menos tiempo, y mi estructura será como usted lo compartió. Inicio, desarrollo y cierre. ¡Súper! Bueno, nos vamos con esta tercera pregunta que creo que es una de las preguntas que todas las apasionadas estaban esperando. Muchos estamos pensando en desarrollar competencias. Algunas no tenemos hasta ahora claro qué es una competencia, qué realmente queremos lograr con esto. Entonces, profesor, quiero preguntarle, ¿qué exactamente es una competencia? Y yo me pregunto, ¿a nivel remoto lo podremos lograr? ¿Podremos realmente lograr competencias? Primero, como señalas, podríamos definir, conceptualizar qué es una competencia y en la bibliografía vamos a encontrar cientos ahora de definiciones de lo que es una competencia. Incluso en el caso de Perú se determina una competencia y se conceptualiza una competencia, pero yo quisiera señalarlo en pocas palabras que una competencia es un saber hacer bien ante situaciones que se le presentan a los estudiantes. Es decir, que el niño sepa hacer bien las cosas ante una situación que se le pueda presentar. Y hay una ventaja hoy, porque los niños están en casa y hay situaciones en las cuales se le presentan cotidianamente. Pregunto yo, ¿un niño sabrá cuál es el presupuesto que se gasta en un almuerzo de la casa? Eso no significa que tiene que saber qué insumos tiene que comprar, cuánto cuesta cada uno de esos insumos, cuáles son los procesos de preparación. Pregunto, ¿eso no suena más importante que definir qué es la lechuga, qué es la zanahoria, la vitamina A, B, C, D? ¿No es el hacer y defenderse ante una situación que puede complicarse? Entonces, ahí estamos en una gran, digamos, posibilidad de que en casa los niños puedan enfrentarse ante situaciones y puedan desarrollar competencias desde ese lado, resolviendo situaciones de su contexto familiar. Y esa es una gran posibilidad. Es decir, poner en juego algunas acciones o actividades que permitan que los niños puedan desenvolverse ante situaciones reales. Por ejemplo, si queremos hablar de organización del horario, en casa pueden ser a qué hora se levantan, a qué hora toman desayuno, recogen la mesa, limpian, ayudan en casa, los servicios, la limpieza, están organizadas las familias por tareas, por funciones. Entonces, nuestras sesiones tienen que partir por allí, tienen que estar muy relacionadas con la vida cotidiana de la familia, porque si nos vamos a ir por otro lado, los chicos no tienen ese contexto donde puedan, digamos, desarrollarse o desenvolverse.
Maestros y maestras podrán estar preocupados, sí, pero tienen que saber conceptos y definiciones. Es cierto, tienen que saber conceptos y definiciones, pero esos conceptos y definiciones, que es el conocimiento, ¿cómo lo pongo en práctica? Y esa práctica hoy es una gran ventaja que puedan ponerla en evidencia, digamos, en el caso, en el contexto de la familia. Por ejemplo, hoy hay, en el caso de Perú, salen las noticias que no desobedecemos las normas, las reglas, y salimos, vamos a los mercados, los contagiados. Eso el niño puede conversarlo con la familia. ¿Por qué sucede eso? ¿A qué se debe? ¿Qué opinan los familiares? Y ese niño podría investigar sobre estas actitudes de las familias peruanas o de ciudadanos peruanos en ciertos sectores o en ciertas regiones. ¿Qué está pasando? Pueden analizar, por ejemplo, que muchos ciudadanos están migrando a pie hacia sus comunidades. ¿Por qué sucede eso? No es porque tampoco sean inconscientes sobre eso, sino que lamentablemente no tienen ya para pagar su habitación, no tienen para los alimentos, y ahí tiene que hacer una reflexión, es decir, asumir una actitud también, una reflexión y las consecuencias que puede originar, analizar en conjunto con la familia. Esas son competencias que se van logrando en una determinada área que el profesor pueda ir identificando. Al conversar, al dialogar, al intercambiar, al preguntar con la familia, está desarrollando su expresión moral. Ahora, si esa situación preocupante de esta pandemia lo escribe, también va a desarrollar sus habilidades para la escritura. Y si se le pide que lea y analice cómo es este virus, dónde nació, y lee, va a desarrollar su capacidad de, perdón, su competencia de comprensión lectora. Y si ve, analiza por las enfermedades, entonces va a estar dentro de las ciencias, en este caso de ciencia y tecnología, que es una de las áreas también que se desarrolla para poder que ese conocimiento tiene una lógica para indagar sobre la enfermedad, dónde pasa, qué ocurre, digamos, partes del cuerpo se ubica y qué origina en el ser humano en toda su contexto, digamos, en la parte de su cuerpo, digamos, cómo se va desarrollando. E incluso en la formación religiosa, de acuerdo a la religión que profesa, esta pandemia nos está llevando, y hay muchos que tenemos o practicamos una religión y también podemos encomendarnos a Dios, y rogar y pedir por lo que está mal, porque los están delicados, de acuerdo a lo que yo profese y lo que sienta. Y los niños podrían crear alguna oración, alguna frase para leer y poder, digamos, sentirse emocionalmente mejor. Entonces se pone en juego las competencias y como las áreas es un conjunto de organización, organizado de competencias, entonces también ahí hay una serie de relación. Entonces, no nos preocupemos porque qué competencia esto, todas las competencias van a ser aquellas necesarias que puedan desarrollarse, aquellas que haya las condiciones para desarrollarse, porque estamos en un año atípico de la educación y no vamos a pedir el énfasis en el trabajo que se va a desarrollar a través de la educación remota en este caso. Wow, cuántas cosas tan interesantes nos va compartiendo y nos va reafirmando, ¿no? Muchas veces aquí las apasionadas hemos hablado de lo importante de generar el aprendizaje a partir de esta cotidianeidad, a partir de lo que el niño vive, a partir de lo que las necesidades, de estos intereses y cómo usted nos los reafirma, ¿no? Nos comparte que realmente claro, no es que me memorice qué es la lechuga, sino cuáles serían los componentes que realmente me van a ayudar a mí a nutrirme o a generar una alimentación balanceada, ¿no? Y un poco al escucharlo, ayer por la noche me mandó un video una maestra de sus niños
donde una de las niñas que vivía en la selva de nuestro país mostraba todos los árboles de fruta que tenía en su abuela, y en el video decía, y bueno, como mi abuela no los puede vender porque no podemos salir, lo está compartiendo con toda la familia, ¿no? Y yo ahí comienzo a pensar y digo, quizás eso podría ser una idea de problemática, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a nuestra amiga? Porque tenía árboles de palta, árboles de papaya, árboles de naranja, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo partiendo de lo cotidiano, lo que se está viviendo, como que sacándole el jugo a lo que se está viviendo para generar aprendizaje? Me pareció fabuloso. Creo que todos aquí, todas las apasionadas, estamos con esa mirada y bueno, reafirmamos su pasión, profesor. Vamos con la última pregunta, que es algo que muchas apasionadas me han preguntado, me lo han consultado, y bueno, se lo quiero preguntar a usted, el tema de la evaluación. Creo que entre el año pasado, sobre todo, y anteaño, como que se ha comenzado a dar mucha importancia en la evaluación formativa, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, a nivel remoto, ¿cómo evalúo estos aprendizajes, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles serán las mejores estrategias? Compártanos un poquito. Bien, para tratar de sentir que la evaluación no es sola, no es aparte, ¿no? Es parte de este conjunto de interacciones, de las sesiones, de la unidad y de la preocupación de cada uno de los maestros. Pero creo que hay que poner entre paréntesis, ya si los maestros nos vamos a preocupar, si le pongo A, B, C, A, D, o le pongo 15, 14, 13, eso hay que ponerlo en un paréntesis hoy. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es un proceso formativo, como señalaba anteriormente, es un año atípico y las condiciones son distintas, porque estaríamos en una clara desventaja si un niño tiene el acceso a Internet, puede sacar sus copias, puede enviar por correo, y hay otro niño que solamente tiene la televisión para la información. Pregunto, ¿voy a evaluarlo en las mismas condiciones? Eso es muy complejo. Entonces, esa complejidad nos hace pensar más que en la evaluación de salida o de salida, digamos, en una evaluación formativa. Ya se ha venido bastante tiempo discutiendo que la evaluación formativa es una retroalimentación que se hace a los niños, incluso había quienes señalaban que la evaluación formativa solamente es en el momento. Bueno, en el momento hoy tampoco es que se pueda hacer porque estamos en un proceso a distancia. Entonces, la evaluación formativa va a darse en el proceso de acompañamiento que pueda dar el profesor a los estudiantes vía el acceso de alguna de las tecnologías. Por ejemplo, prepara su sesión, comenta a través del internet o lo prepara en el Facebook, y sobre esa sesión que ha desarrollado comienza a dar orientaciones, pautas, preguntas, ida y vuelta, una retroalimentación, porque también ha dejado seguramente algunas actividades, algunas tareas que va a dejarse. Pongámonos un caso. Hay una actividad en relación al tema de la familia, y estamos hablando de las enfermedades que se dan en el entorno de la familia, y los niños han recibido su vacuna, dialoga con mamá, qué vacunas han recibido, los familiares también siempre nos enfermamos de algo, vamos al médico, y una de las acciones o tareas que el profesor le pide a los niños es que investigue, por ejemplo, sobre las funciones que tienen los profesionales de la salud en un hospital, ¿no? Entonces va a dialogar, va a conversar qué hace un médico, qué hace una enfermera, qué hace una técnica en enfermería, cuáles son sus roles, sus turnos, y le pide que investigue eso. Entonces deja ahí eso, y luego por otra vía va a comenzar a
a retroalimentar, porque el niño le va a decir, ¿y dónde encuentra esa información, profesor? Bueno, le brindará bibliografía, un enlace en internet, porque ya la familia agotó su información sobre los niños, y entonces ahí le puede retroalimentar. Y le pide que elabore un texto sobre las funciones del médico, de la enfermera, del auxiliar de enfermería, de los trabajadores de un hospital, y lo coloca en un texto, que puede ser un cuaderno, una hoja, una ficha. Eso ya no interesa, eso no es que tengan que tener su cuadernito, sino que hay que buscar el mecanismo que haya obtenido. Eso queda como el producto, digamos, que va a ser evaluado luego y en el portafolio. Esa acumulación, digamos, de evidencias queda en el portafolio, que lo puede enviar si es la posibilidad que tenga una fotografía y pasarlo por un WhatsApp, por internet o por correo. Pero hay niños que quizás no tengan esas posibilidades, lo tendrán ahí registrado para una oportunidad que se pueda revisar. Entonces, la evaluación que va a tomar énfasis en este caso es la formativa, señalando que hay que reorientar, retroalimentar, reforzar, entusiasmar a los chicos emocionalmente para que sigan avanzando en este proceso. Los niños llevan muchos días en casa, los niños llevan muchas situaciones complejas, no solamente por estar encerrados, sino uno no sabe con qué contexto de familia están. ¿Qué pasa si un niño o unos niños están con padres en situación de conflicto? ¿Qué pasa si un niño o una niña tienen al papá policía y a la mamá enfermera que no están en casa y que saben que pueden ser contagiados por todas las noticias que pasan y eso les abruma? ¿Qué pasa si un niño solo vive con los abuelitos y no le pueden ayudar en la clase? Yo como profesor no le puedo decir, ustedes son responsables, tienen que esforzarse porque las condiciones no están dadas. Entonces ahí viene esa evaluación formativa, de ayuda, de apoyo emocional hacia los niños, hacia las niñas, a los estudiantes en general. Entonces, no caigamos en la idea y también un pedido en los colegios que los directores digan, quiero mi nota, quiero la nota, quiero el registro. No estamos en esa situación para esa exigencia. Hay que ir mirando que estos procesos tienen una situación más compleja. Hay sistemas educativos de varios países en el mundo que han señalado que en este año todos son aprobados, todos logran aprobar, pero tienen que tener y presentar sus evidencias que luego, cuando esto se resuelva, puedan entregar para confirmar esa aprobación, por ejemplo. Y en ese camino creo que debemos estar. No podemos estar pensando en la misma lógica de evaluación, no podemos estar pensando en la misma lógica de uso de materiales, de acciones o de tareas, tal como una fase presencial. Y aquí va todo un esfuerzo de los docentes que están haciendo maravillas, que están inventando, reinventando, probando, ensayando, equivocándose, darse bastante tiempo para el trabajo. Es un trabajo muy esforzado que hoy están haciendo los docentes para que los niños logren esos aprendizajes. Pero no se desesperen, porque es una cosa muy distinta. Es los maestros y las maestras tratan de hacer las cosas y hay ensayo y error y hay una serie de dificultades que se vienen presentando porque esto es nuevo y nos agarró en un momento que no lo pensábamos, no avisó, así estuvo y pensábamos que retornábamos, pero esto va a continuar y entonces nos vamos a entrenarnos y como señalaba al inicio, toda propuesta tiene que sumar, todas ideas tienen que comenzar a darnos ideas para que los maestros y las maestras puedan hacer mejores las cosas. No estamos en tiempo de pelearnos, de discutir que esto es mejor, que esto no es correcto, sino más bien de sumar ideas. Si hay un error, es cierto, conceptual, podemos discutirlo, pero hay que sumar que todo esto ayude, ¿no? Realmente inspiradoras sus palabras, ¿no? Creo que hoy muchos maestros estamos dando lo mejor de nosotros realmente para enfrentar este reto que, como usted lo dijo, no estábamos preparados, ¿no? Muchos maestros quizás jamás habíamos llevado una formación virtual
y me encanta el hecho, y es algo que aquí en Pasión siempre lo hemos manejado, y es que podamos tener una actitud no de crítica, no de juzgamiento, sino una actitud proactiva, ¿no? Sí, me puedo equivocar porque es verdad, no lo sabemos. Sí, mi primer video no saldrá bien. Sí, me habré equivocado en una u otra cosa, pero no importa. Tengo que seguir adelante, tengo que dar lo mejor de mí. Siento que no estoy muy bien capacitado, pues me capacito. Siento que no sé tanto de tecnología, pues veo cómo puedo ayudarme con alguien. Entonces estoy realmente en este proceso de querer ser mejor, porque eso es lo que hace un apasionado por la educación. No quedarse con lo que uno ya tiene, no pensar, yo ya me lo sé todo. No, estar en este proceso que hoy creo que solamente sobrevivirá el maestro que tiene en su interior este chip de ¿cómo se dice? Reinventarse. Gracias, Gasparina. De reinventarse, de pensar que está en un proceso constante de aprendizaje, de sentirse que puede ser mejor en un proceso de perfeccionamiento. Y profesor, también sé que usted comparte a través de su red social unos ejercicios, unas acciones que los chicos pueden hacer en casa, así es que ahora yo le estoy pidiendo a Fantasma de que lo tengamos para poder compartirlo, porque realmente, profesor Danilo, los aportes que usted da a través de esa página, a través de diferentes ejercicios, de diferentes formas de evaluación, son sumamente interesantes y demuestran ese espíritu de docente, ese espíritu apasionado que jamás se ha olvidado de las aulas, se ha olvidado de sus alumnos, se ha olvidado de esta pasión que sentimos al momento de que uno de nuestros alumnos aprende. Así es. Estoy publicando ya en la tercera ficha que le llamo, puede denominarse otro nombre, pero es de trabajamos en base a situaciones de aprendizaje. Y me estoy guiando de la propuesta también del Ministerio de Educación. Es muy sencillo, es una ficha dirigida a los niños y a las familias. No tiene necesariamente grado, la competencia, porque eso es el docente quien va a determinarlo, identificarlo. Y empieza por hablar de un tema eje o tema de trabajo que le denomino, por ejemplo, el cuidado de la salud, porque hay otros temas. De ahí viene una situación, es decir, le ayudamos a los niños a colocar una situación, un caso de salud relacionado con su comunidad o con su contexto. Luego le damos algunas pautas y orientaciones para dialogar con su familia, porque es la más cercana que está a su lado, para que le pregunte y aporten en el almuerzo, en el desayuno y puedan conversar. Y finalmente vienen las actividades, que son tareas o acciones determinadas y que cada uno de esos tiene un producto, que no es otra cosa que la evidencia que luego va a llevarse al portafolio. ¿Cuál sería el rol del docente aquí? El rol del docente es identificar las competencias, las áreas que están en juego, para incluso determinar si esto me calza para mi grado o no, y luego hacer el acompañamiento a los niños sobre esas acciones o tareas que va a realizar y organizar con los niños su tiempo, en qué días lo va a hacer, cuándo lo va a poder presentar, y también conversar con la familia sobre esas actividades, porque va dirigido también a que las familias se puedan comprometer en esta situación. Es allí donde la cual ya si el profesor a través de un video de 5 minutos, de 10 minutos, hace una exposición breve sobre la temática, si pone un link, si envía un documento para ayuda, también puede reforzar eso. Pero hay que ver también que los niños no se acumulen de información porque al final no leen ninguna ni otra. Y esto va a estar entendible y usarse un lenguaje para los niños y para las familias que están a su lado, ¿no? Porque también dentro del diagnóstico no sabemos si las familias tienen una formación educativa, tienen un nivel educativo que puedan entender esos mensajes enviados para los niños y puedan tener dificultades en esas actividades o en esas tareas que se les asignan. Yo creo que esta es una posibilidad, no es una cosa nueva, porque trabajar en base a situaciones
ayuda mucho. Es una nueva forma, no es en la unidad didáctica, no, más bien están más cercana a los proyectos de aprendizaje que pueden ser hoy una posibilidad también para trabajar, pero que son más flexibles en cuanto a la entrega de los productos, al proceso, para que los niños aprendan también a planificarse, a programarse dentro de sus hogares. Y el profesor asume ese rol de acompañante, de retroalimentar, de informar algunas cosas que los niños requieran para que cumplan con esas actividades encomendadas. Yo pongo a disposición esas fichas, estoy en la construcción, me he propuesto una meta de hacer una diaria que permitan tomar a los profesores una u otra, o tampoco no, reformularlas, arreglarlas, mejorarlas, potenciarlas, criticarlas también para que puedan hacer uso de eso, ¿no? Entonces, ahí hay que pedirle también a los directores y promotores de las escuelas que sean más flexibles en el tema de la programación. Los maestros tienen muchas ideas, tienen propuestas, hay que darles esa oportunidad para que puedan proponer cosas interesantes hacia los alumnos y no ser solo una línea común que todos hagan A, que todos hagan B, sino una variedad de situaciones con las cuales se puedan generar también mejores aprendizajes y los niños aprendan bien y aprendan contentos y las familias se sientan bien que están también aprendiendo y están logrando recordar algunas cosas desde su niñez, desde su juventud, desde su época escolar en este caso. Realmente, profesor, varias cosas con las que me quedo, ¿no? Primero, compartirle a todas las apasionadas que Fantasma y Gasparina me comentan que aquí arriba, en este video, aquí arribita, ustedes ya tienen el link del profesor Danilo, así es que si ya están muy emocionadísimos, ya saben de que aquí arriba le dan clic y automáticamente entran a la página del profe para tener todas estas ideas. A nivel personal, a mí me encantaron, me enamoraron, siento que son actividades muy que realmente responden a lo que estamos enfrentando. Me encantaron todas, desde la medición de los muebles, lo de las mascotas, todo me encantó, me pareció fascinante. Y también me quedo con algo que quizás, y qué lindo, qué rico escuchar lo de sus palabras, ¿no? Algo que aquí yo siempre les he compartido a las apasionadas es que el maestro tiene que arriesgar. El maestro tiene que salir del montón. El maestro tiene que, si se siente que está haciendo un buen trabajo y que lo va a hacer, arriesgar y decirle al directivo, yo lo puedo hacer, confía en mí porque yo sé lo que hago. Y esas palabras de ánimo que usted nos brinda, de que nos dejen hacer, es realmente maravilloso, ¿no? Realmente siento, y yo estoy segura que todas mis apasionadas ahí lo estamos sintiendo, ¿no? Sentimos este apoyo de que si realmente nos hemos capacitado, si realmente sentimos que podemos hacer un excelente trabajo, que también este directivo pueda confiar en nosotras. Y bueno, y si no confía, pues ahí, con fuerza, a hablarle, a pedirle, a invocarle su confianza. Y yo creo que juntas, con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho entusiasmo, porque sé que estamos enfrentando situaciones difíciles, muchas veces con los padres, con nuestra misma realidad personal que a veces nos genera mucho sufrimiento, no dejarnos apagar. Esa luz tiene que seguir arriba, tenemos que seguir adelante, todos juntos en esto. Y profesor, ya para terminar la entrevista, por favor, bríndanos sus palabras de despedida bueno, yo espero que esto se repita muchas veces, pero bueno, lo invito para que pueda despedirse de todas sus apasionadas. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar atentos a esto y dialogar. Espero que esto haya generado más bien más preguntas, porque eso sería un indicador que estamos inquietos a aprender algo más. Sé que los tiempos son difíciles para poder expandirnos más, pero cada una de las preguntas que hemos ido respondiendo podían generar horas y horas de diálogo o de orientaciones o de explicaciones más específicas
porque imagino que habrá demandas del primer grado, del quinto grado, de matemática, de comunicación, o preguntas que hago que los papás me piden los ejercicios, me piden la suma, la resta. Hay que prepararnos también para responder, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño, una niña está resolviendo un presupuesto, está sumando, restando, calculando, multiplicando, dividiendo, es decir, está desarrollando mayores procesos que aquel que de sumar mecánicamente un ejercicio. Entonces, los maestros tenemos que irnos preparando, informándonos sobre eso para dar respuestas a las familias también, porque esto es algo distinto, es algo nuevo. Y yo creo que el magisterio está respondiendo en la medida de sus posibilidades y lo está haciendo bien, porque no es fácil, esto es nuevo para todos. Nos agarró así, no es que nos hemos capacitado, nos hemos preparado. Siempre se ha dicho hay que hacer uso de las TIC, uso de las TIC. Claro, el uso de las TIC para dejar una información, una actividad, pero no para hacer unas clases en las cuales generemos mejores aprendizajes para los niños y las niñas. Yo los aliento tanto a los directivos, a los promotores de las escuelas, tener mucha paciencia con los maestros, ayudarlos en este proceso. Me alegra mucho que haya directivos, directores de colegios que en la escuela hayan pedido el permiso. Tengo 20 computadoras, bueno, vamos a darle a los maestros que la usen, que la tengan porque es necesario, y eso es que queremos dar. Me alegraría saber que hay directivos también, o el ministerio mismo diga, en las escuelas hay bibliotecas grandes, organicemos los libros, entreguemos en las casas itinerantemente, que se queden los libros en la casa de los niños para que las familias lean, porque ¿qué van a hacer con las escuelas cerradas durante el año? Esos libros van a estar esperando a las personas que nunca van a llegar. ¿Por qué no las sacamos y las entregamos a los hogares prestados con un cargo, si es posible, para que ellos los puedan leer, intercambiar y muchas cosas que la escuela tiene para poder ayudar? Nuestros maestros, así como los médicos, los policías, los personal de limpieza de las ciudades, están al frente ante esta situación, están haciendo un esfuerzo, y para ellos y para ellas mis felicitaciones y reconocimiento por dar todo lo que hacen a pesar de la difícil situación, incluso económica y emocional que venimos viviendo en estos tiempos. Muchas gracias. Ay, profesor, bueno, no sé, tú apasionada que estás por ahí, pero yo ya quiero llorar. Sus palabras realmente nos emocionan, nos llenan de ganas, de ánimo para seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Quizás yo llevo un poco la emoción porque día con día voy escuchando a las maestras, voy recibiendo videos, voy como que sintiendo lo que ellas sienten, y gracias, gracias, gracias por estas hermosas palabras que usted nos regala hoy. Agradecerle su tiempo, agradecerle este conversatorio tan amigable, tan hermoso que hemos tenido juntos, que espero se vuelva a repetir. Y bueno, queridas apasionadas, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros en esta entrevista. Como les comenté, es un segmento que ya lo estamos aperturando. La próxima semana vamos a tener una entrevista con el profesor Robert Julka. Él es un profesor de cine, de teatro, y nos va a hablar un poco de cómo enfrentar la cámara, que es algo nuevo, que nos da pánico con la voz, que no sé cuánto. Así es que él nos va a dar algunos tips, algunas clases en vivo también, de cómo lo vamos a ir manejando. Y bueno, va a ser el día viernes también de 9:30, a las 9:30 comenzamos. Y bueno, y también compartirles de que estamos aquí con el equipo queriendo hacer un taller gratuito. Vamos a ponerlo en encuesta para que ustedes puedan elegir si es de lectura, escritura o de matemática, en función a lo que ustedes quieran. Y agradecerles también por la acogida de la formación que hemos aperturado para el 14 de mayo. Muchísimas gracias y las quiero muchísimo, estamos unidas en esto. Y bueno, ahí, adelante, a darle con ganas. Y gracias otra vez, profesor Danilo, por estar aquí. Un beso enorme, millones de bendiciones. Cuídense muchísimo y recuerden, sábado y domingo es para la familia. Un besito. Chao, chao.